tu palabra, Señor. Y te pido que bendigas esta clase, Señor, para que aprendamos más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Beca. Vamos a hacer un rápido repaso porque ya tiene mucho tiempo que estuvimos viendo estas clases de Corintios. Estamos en el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios. Entonces, segunda de Corintios capítulo 10 nos habla pues ya de un tema diferente. Acuérdense que cuando Pablo escribió los primeros 9 capítulos, pues él estaba hablando a un pueblo, digo, una iglesia que se tenía que arrepentir, tenía que buscar a Dios, tenía que hacer diferentes cosas para poder entonces ellos mostrar que se habían arrepentido. Entonces Pablo ya recibe la respuesta por parte de Timoteo, se da cuenta que se arrepintieron y termina esta sección hablándoles de la ofrenda, de lo bueno que es la ofrenda. Entonces ya se sintió en confianza con eso. Y pues el resultado de que ellos pudieran ofrendar pues es gozar del amor de Dios, la generosidad de Dios, glorificarlo, tener una amistad con Dios y parecerse más a Dios. Pero después Pablo ya termina esta sección y empieza del capítulo 10, 11, 12 hasta el 13. Pablo empieza a hablar de la guerra espiritual. Esta guerra espiritual no la iba a luchar contra Satanás. No era que Pablo se pudiera poner al tú por tú contra Satanás. Lo que quería hacer Pablo era advertirle a los falsos maestros, decirles: o ustedes dejan de engañar a la iglesia, o ahora sí me van a ver en mi poder de guerrero, voy a llegar con ustedes con la espada desenvainada. La iglesia, o los falsos maestros que seguían enseñando, y la iglesia que seguía a estos falsos maestros, él lo veían como un soldadito así chiquito, como se los pongo acá abajo. Pero en realidad Pablo aquí les va a decir: si se quieren meter conmigo, van a ver que soy un guerrero poderoso. Entonces Pablo empieza a mencionarles algunas cosas, pero rápido este repaso que les comento. Entonces, la iglesia en Corinto estaba siendo presa de los falsos maestros. Estos falsos maestros lo que estaban haciendo era pues seguir la... Espérenme aquí. Los falsos maestros lo que estaban haciendo era seguir simplemente esta enseñanza que no estaba correcta. Pablo les reprende y entonces estos cristianos se arrepintieron, mientras que había unos que seguían a los falsos maestros. Entonces, a los primeros Pablo les habla de las bendiciones del dar, mientras que a los segundos Pablo les habla, pásale muchachón, Pablo les habla de que si no se arrepienten, pues él iba a llegar como un guerrero poderoso para luchar con ellos. Entonces, esta cuestión que Pablo les está diciendo, primero se las escribe y les está diciendo: si ustedes no se arrepienten, si ustedes no dejan de enseñar estas cosas falsas, ahorita lo estoy escribiendo, pero cuando me presente con ustedes voy a mostrarles el guerrero poderoso que soy. Y les decía, esta imagen a mí me gusta porque me hace pensar en la inteligencia que tenía Pablo, la determinación y obviamente el celo que él tenía por la iglesia, la verdad, ¿correcto? Entonces Pablo menciona aquí en este pasaje 4 características de un soldado. ¿Qué tipo de soldado era Pablo? Pues uno muy similar a Jesús en el aspecto de que era compasivo. En el versículo 1 del capítulo 10 dice: ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pablo les está recordando que pues él sigue ciertas características que Jesús tenía, que era tierno, que era bueno, y les daba como una oportunidad. Así como los guerreros en la antigüedad mandaban una delegación para platicar entre los líderes y decían: oye, estos son los términos, ¿los quieres seguir? Va, entonces no tenemos guerra. Oye, estos son los términos, ¿no los quieres seguir? Ah, bueno, entonces ahora sí todo el ejército va a luchar, así como lo vemos en algunas películas. Si no querían arrepentirse, si estos líderes no querían entonces dejar ese mal camino de enseñar pura mentira, lo que iban a hacer ahora pues es Pablo decirles: pues va toda la caballeriza, me voy a poner contra ustedes, pero primero les quiero dar la oportunidad de que se arrepientan. Así como Jesús fue compasivo con la mujer cachada en pecado, como Jesús fue compasivo con aquellos que lo estaban maltratando, que lo estaban lastimando cuando estaba en la cruz, así también Jesús les dijo, Pablo les dijo: yo voy a ser compasivo. Entonces, mientras ustedes piensan que yo, estando lejos, soy muy bravo, soy muy poderoso en las cartas, ahora cuando nos veamos cara a cara les voy a enseñar que soy poderoso. Pero hay otras características de un soldado de Dios. Noten esto, dice: es valiente. El soldado de Dios no tiene miedo de luchar por la verdad. Entonces les dice aquí: pues bien, les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Pablo les está diciendo: yo estoy dispuesto a ponerme al tú por tú contra ustedes. Yo estoy dispuesto a tener guerra con ustedes si ustedes no dejan de decir esas mentiras. Porque si los falsos maestros estaban diciendo mentiras, pues la iglesia iba a caer en esas falsas enseñanzas. Entonces Pablo les decía: yo no tengo miedo de ponerme al tú por tú contra ustedes, aunque ustedes piensan que yo soy cobarde. Si ustedes ven que
pues yo soy cobarde, es nada más por ideas que ustedes tienen, porque yo cobarde no soy. Por ejemplo, nosotros sabemos por el libro de Hechos que Pablo, estando incluso en la cárcel, estando preso, se le puso al tú por tú contra Herodes, contra Agripa, contra Festo, contra Félix. Entonces Pablo no tenía miedo, Pablo no era un cobarde, era un soldado valiente, y como lo vemos acá en esta imagen, si había un soldado que estaba poderoso, pues necesitaba otro soldado poderoso que le hiciera frente. Entonces los falsos maestros se sentían muy fuertes de decir, ay, me vas a echar este soldadito, así, yo soy un alfil, una torre, un caballo en el ajedrez, me vas a echar a un peón que solo puede avanzar una casilla. Pablo les decía, no, mijito, yo estoy a la altura para poderme poner al tú por tú si tú sigues enseñando estas falsas cosas, estas falsas enseñanzas. Entonces, en el versículo 3, Pablo habla de una característica que tiene como soldado y es competente. Entonces, la primera es compasivo. Pablo no se iba directo a los guamazos, Pablo se iba a darles chance que se arrepintieran. Si no lo hacían, ahora sí se iba a poner intenso. Número 2, iba a ser valiente. Número 3, es competente. Esto es bien importante porque el ser un soldado de Dios no significa que te vas a echar como el borras a la guerra, ni que te vas a ganar un enemigo que no debes de luchar, ni que te vas a poner al tú por tú porque sabes que no vas a ganar. Y eso es algo que debemos entender. Versículo 3 y versículo 4 nos dicen esto: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las armas del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Noten que este versículo, bueno, estos dos versículos los separé yo en 4 partes. Número 1, Pablo les habla de que sí, somos humanos, al igual que ustedes, somos humanos, pero eso no quiere decir que yo no tenga mis armas secretas de Dios. Por eso la segunda fase le dice, no luchamos como lo hacen los humanos. Es decir, yo no me voy a poner al tú por tú, falso maestro, nada más con mis argumentos. Yo no voy a luchar como otro falso maestro. Yo soy un apóstol de Dios, tengo la autoridad de Dios y por lo tanto puedo ocupar esta tercera parte que dice las armas poderosas de Dios. ¿Cuáles son las armas poderosas de Dios? Obviamente la verdad de Dios, las escrituras de Dios, no las del mundo. Pero Pablo decía, yo tengo en claro mi objetivo. Yo no me voy a poner a luchar contra Satanás, no me voy a poner a reprender a los demonios, no me voy a poner a mandar un hechizo, Satanás, vete de mí, apártate de mí, Satanás. No, yo tengo bien claro mi enemigo y eso lo vemos en la cuarta parte. Dice, yo quiero derribar las fortalezas del razonamiento humano para destruir argumentos falsos. Entonces Pablo entendía que los enemigos reales, a lo que él tenía que atacar, era a estas enseñanzas falsas que tenían pues apoyo demoníaco, apoyo de la inteligencia humana, pero en realidad Pablo no iba a reprender al demonio ni a Satanás, porque en la Biblia jamás se nos manda a que hagamos eso. Vemos que Jesús lo hizo, pero Pablo es un soldado competente, no se va a poner contra alguien que no le puede ganar. ¿Ok? Entonces, hoy en día es frecuente ver a gente que yo te reprendo en el nombre de Jesús, yo te condeno, Satanás, y te digo que te vayas de acá. Y dice uno, híjole, pues la verdad es que es algo que no aparece en las escrituras. Un soldado competente sabe con quién va a luchar y sabe cómo va a luchar para no perder. Por ejemplo, la historia está plagada de varias batallas que se pelearon sin tener chance de ganar. Por ejemplo, este amigo, Armstrong Custer, era un soldado americano que se metió contra los navajos y los Sioux, no sé, un grupo de indígenas de Estados Unidos. Entonces, él pensaba que era muy gallito, que iba a ganar la guerra y al final va contra estas tribus y murieron él y los 210 hombres que estaban a su comando. Es decir, ¿fue un buen soldado? La verdad es que no, porque él llevó a sus soldados a la guerra que no iba a ganar, porque no calculó bien las fuerzas de su enemigo, porque no calculó bien que no tenía suficientes armas, porque no calculó bien quizá el terreno, no calculó bien cómo iba a pelear y entonces terminó perdiendo no solamente la batalla, sino la vida. Y Pablo estaba consciente de eso. Pablo estaba diciendo, oye, yo sé contra quién voy a luchar. ¿Cuál es mi enemigo? Ya me lo respondió en el versículo 4. Las fortalezas del razonamiento humano y tengo que destruir los argumentos falsos. ¿Con qué lo voy a hacer? Con la verdad. Oye, Pablo, ¿te vas a poner a luchar contra Satanás? ¿Eso es lo que vemos en este pasaje? No. En ningún pasaje se nos menciona, repito, que nosotros vamos a luchar contra Satanás, que nosotros tenemos que ponernos al tú por tú contra él. Eso no. Lo que nosotros tenemos que hacer es luchar contra las mentiras que se están propagando en la iglesia y por fuera. Ustedes han escuchado un montón de veces que lo hemos dicho en el sermón, un montón de mentiras que quizá están escuchando en conversaciones que tienen sus amigos. El objetivo es que ustedes como cristianos digan, oye, eso, por ejemplo, no sé, el aborto.
Entiendo que el aborto es mucho más común de lo que pensamos. Quizá las chicas que están acá en algún momento han tenido conversaciones con sus amigas. Oye, ¿supiste lo que le pasó a ella? No, ¿qué le pasó? Ah, abortó. Ay, otra vez, ya es el quinto que aborta. Así me decía alguna persona que conozco sobre una de sus compañeras que era uno tras otro abortos y hasta decían, ay, ya no es tanto show. Pero nosotros como cristianos debemos alzar la voz en contra de lo que está mal, el aborto, por ejemplo, la homosexualidad, cosas así, que son mentiras que la gente está creyendo. Nosotros debemos luchar contra eso, pero no ponernos a pelear contra Satanás o contra un demonio. Yo, Belcebú, te ato en el nombre de Jesús y te lanzo un hechizo de poder y el lazo de la verdad. Eso pues está muy de Hollywood, muy de las películas, te quieres sentir Superman o la Mujer Maravilla y la Biblia no te manda que hagas eso. Noten lo que dice estos versículos 3 y 4. Les puse aquí esta última frase que viene en los versículos previos, dice, piensan que actuamos con intenciones humanas, es decir, piensan que somos como cualquier humano, pero Pablo les dice, sí, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen el resto de los humanos, usamos esas armas poderosas de Dios, la verdad de las Escrituras y no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir los argumentos falsos. Para los corintios, pues era muy fácil entender esto de las fortalezas, porque en la antigüedad lo de las fortalezas es algo que se entiende muy fácilmente y entonces Pablo nos está guiando a que nosotros podamos ver en el resto de los versículos cuál era su estrategia de lucha. Por ejemplo, les pongo aquí una enseñanza falsa. Este amigo James Shire, o Sire, como le quieran decir, habla sobre el naturalismo. El naturalismo es algo que podríamos decir, pues es algo normal, estamos hablando de la biología, pero pues también se pueden topar con el humanismo. El humanismo se los van a topar en las escuelas. Nosotros en la UAP somos una escuela humanista, así se nos menciona, es decir, no hay lugar para Dios. Noten las mentiras que, por ejemplo, el naturalismo proclama. La materia existe eternamente y es todo lo que hay. Dios no existe, es decir, ellos ya están diciendo que no hay Dios, solamente es lo que nosotros vemos de manera eterna. El cosmos existe como una uniformidad de causa y el efecto natural en un sistema cerrado, es decir, todo lo que vemos tiene su causa, tiene sus consecuencias y entonces no hay alguien que intervenga de manera externa. Los seres humanos, dice, son máquinas complejas, la personalidad es una interrelación de las propiedades físicas y químicas que aún no entendemos de todo. Ellos dicen, hay cosas que nos resultan misteriosas, sí, pero no hay lugar para Dios. La muerte es la extinción de la personalidad y la individualidad. La historia es una fuente lineal de sucesos ligados por causa y efecto, pero no hay propósito dominante y la ética solamente está relacionada con los seres humanos. Con esto que estamos viendo acá, pues obviamente, si tú lo escuchas en la escuela, van a decir, oye, pues sí, no hay lugar para Dios, entonces, ¿qué chiste tiene que yo me porte bien? ¿Qué chiste tiene que yo me abstenga de alcohol, de sexo, de drogas? Pues si de todos modos lo único que tengo es esta vida y no voy a poder pasar más allá porque Dios no existe, no hay una cuestión eterna, pues entonces ahorita subo, bajo, me desenfreno y hago todo lo que quiera. Pruebo, gozo, estoy feliz y ya puedo morir y nadie me contó, nadie me dijo nada, porque en el naturalismo, en el humanismo te están diciendo, pues el objetivo del humano es que sea feliz, que sea gozoso, no hay a quien darle cuentas, no hay consecuencias eternas, entonces no te preocupes. Por eso Pablo tenía muy en su cabeza la idea de lo siguiente, versículo 5, dice, destruimos todo lo que impide que la gente conozca a Dios. Repito, el objetivo de Pablo era luchar contra el demonio, contra Satanás, contra Mefistófeles, como le quieran decir. No, el objetivo de Pablo se nos dice acá. ¿Qué quiere destruir Pablo? Vean ustedes lo que dice el versículo 5. Entonces, si Pablo dice, yo quiero que tú conozcas a Dios, pero yo sé que a ti te trae recuerdos falsos, no sé, la enseñanza del humanismo, de la filosofía tal, de una enseñanza incluso que no es bíblica y que puede ser una religión, Pablo dice, yo voy a luchar contra eso, ese es mi objetivo, derribar todo lo que impide que la gente conozca a Dios. Yo lo que quiero es que la gente venga al conocimiento de Dios y entonces voy a luchar para que eso ocurra. Y entonces Pablo les menciona aquí, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Qué significa esa frase de obedecer a Cristo? Obviamente por lo que vemos en las Escrituras, obedecer a Cristo, obedecer la fe significa poner tu confianza en Cristo. Entonces Pablo les está diciendo, oigan, yo lo que quiero es que la iglesia de Corinto conozca a Cristo. Si tengo estos maestros falsos que están enseñando mentiras, pues yo voy a derrumbar esos argumentos, esas enseñanzas falsas que tienen su respaldo por demonios y por estos falsos maestros, porque lo que quiero es que mi iglesia, la iglesia de Corinto, conozca a Cristo.
Y entonces a mí me van a ver como soldado, me van a ver como guerrero contra esas mentiras. Me voy a poner así como perro rabioso porque no voy a permitir que se engañe a la gente y esas personas no obedezcan o no conozcan a Cristo. Entonces Pablo le dice, capturo los pensamientos rebeldes y enseño a las personas a que crean en Cristo. El objetivo del evangelio era que la gente viniera a Cristo. Y entonces vemos la última característica del soldado de Dios, que es calculador. Primero vimos que es compasivo, luego vimos que es valiente, luego vimos que es una persona que pues va con cierta conciencia de que puede ganar, de que se la sabe bien, de que no le van a madrugar en el campo de batalla, y por último pues estamos viendo que es, repito, calculador. Una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. El soldado entonces sabe cuándo puede ganar la batalla y cuándo no. Si se mete contra Satanás, pues obviamente no tenemos poder para ganarle contra Satanás. Pero si hablamos de las mentiras, el soldado sabe que puede ganar la batalla y no terminar como ese soldado que les comenté. Entonces, les está diciendo, una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, ¿qué significa eso? Una vez que la iglesia haya creído en Cristo, entonces vamos a castigar a todo aquel que persista en esas mentiras de enseñanzas falsas, en esas cosas que están haciendo que la gente desvíe su mirada de Cristo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí entonces? Pablo quería oponerse a esas mentiras. Pablo quería que la iglesia conociera a Dios. Pero ustedes van a decir, oye, pero ya eran parte de la iglesia a quienes Pablo les escribe. Sí, pero estaban siguiendo enseñanzas falsas. Y como les mencionaba hace ratito, las enseñanzas falsas pueden estar disfrazadas de diferentes verdades. Pueden ser como una manzana podrida cubierta de ese caramelo o ese chamoy que actualmente venden. Pero tú no sabes si la manzana de adentro está con gusanos, si está con hongos, si está con moho. Tú no lo sabes. Pablo entonces lo que decía era, quiero que la gente conozca a Cristo. Y si alguien se opone a Cristo, entonces ahora sí me van a ver como soldado. Así es lo que él menciona Pablo en este pasaje. Ahora, en la segunda sección del capítulo 10, vamos a hablar de cómo reconocer a un siervo de Dios. Este pasaje es un poquito más oscuro, no es algo tan claro, no es algo que van a escuchar ustedes a un predicador. Oye, hoy agarré segunda de Corintios capítulo 10 y voy a predicar sobre eso, porque esto, sacarlo de su contexto, pues no es algo tan fácil, pero pues Pablo les va a hablar de cómo la iglesia podía notar que él era un hombre de Dios o cómo se puede notar a un real siervo de Dios. Pero eso, si Dios nos permite, lo veremos en la otra clase. Entonces, ahorita lo que queremos nada más es que recuerden, el soldado de Dios se opone a la mentira. El soldado de Dios calcula, es competente, es valiente, es fuerte, es una persona que pues al principio es compasiva, le da chance de que se arrepientan, pero si no, él no va a sacrificar la verdad por estar con sus gañañonfladas de mentiras de falsos maestros. ¿Sale? ¿Hay alguna duda? No. Bueno, nos despides en oración, Mau, porfa. Bueno, Vico. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas a través de ella. Te pedimos que tú nos ayudes a guardarlo en nuestros corazones y a ponerlo en práctica, Señor, y guárdanos en esta semana. Y así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.